Existen varias posibilidades para poder visitar lo que son los templos, hay que decir que están distantes entre ellos. Se puede realizar en bicicleta, se puede hacer en tuk-tuk y se puede hacer también en globo. Nosotros entre las tres opciones hemos elegido, como estáis viendo, pues la del tuk-tuk. Hemos pensado que la relación calidad-comodidad es la mejor. Aconsejamos a la gente que lo que tiene que hacer es intentar tramitar el tuk-tuk y regatearlo en la calle, no cogerlo en local house ni en los hoteles porque normalmente suele ser un poquito más caro. Y luego, por otro lado, el tema de las entradas. El tema de las entradas puede ser de un día, de 3 días o un abono de una semana. Nosotros hemos elegido el de 3 días, así que sin más les dejo con estas imágenes. El naturalista francés Henry Mohot emprendió un viaje por el sudeste asiático en 1858 con apoyo de la Royal Geographic Society para catalogar nuevas especies. En 1860 se tropezó con la antigua capital Gemer devorada prácticamente por la jungla, aunque en Angkor Wat residía una comunidad de monjes que cuidaba el templo. Al año siguiente enfermó y murió en Laos, pero sus cuadernos de viaje dieron origen a su libro Viajes a los reinos de Siam, Camboya y Laos, publicado en 1868. Esa obra, junto a las imágenes del fotógrafo escocés John Thompson, despertó en Europa una auténtica pasión por la ciudad perdida del Imperio Gemer. Se puede decir que es un espacio para encontrar la serenidad. Aunque el budismo es la religión central de Camboya, hasta el siglo XIV el país fue esencialmente hinduista. Entre 1975 y 1979, bajo la dictadura Gemer, la mayoría de los monjes fueron asesinados y más de 3.000 templos fueron dañados o destruidos. A finales de la década de 1980 recobró el protagonismo y los Wats empezaron a reconstruirse. Uno de los atractivos de Angkor es que la población sigue acudiendo a los templos para sus prácticas religiosas, con lo que estos mantienen su función original. El templo más representativo es Angkor Wat, dedicado al dios hindú Vishnu. Cuenta con 5 torres de una simetría perfecta y a este templo es al que nos dirigiremos mañana. Tan solo tendremos que esperar a que amanezca, porque si algo llama la atención del viajero es disfrutar del amanecer frente al Angkor Wat. Y así hicimos. A las 4:30 de la mañana nos esperaba nuestro conductor de tuk-tuk para llevarnos hasta el Angkor Wat. Ver amanecer es algo que un viajero nunca se puede perder frente al Angkor Wat. De un momento a otro, una enorme esfera anaranjada aparece entre las torres del Angkor Wat, a la vez que el majestuoso templo empieza a reflejarse y a tomar forma en una pequeña laguna frente a él. Impresionante las imágenes, ¿no? Me imagino que en casa se estarán preguntando, o tal vez no, que ¿dónde me encuentro? Pues sí, me encuentro en Angkor Wat, porque hoy es el primer día que hemos llegado y lo primero que hemos hecho es venir a ver este amanecer con las vistas que tiene, por supuesto reflejando el sol en este Angkor Wat. Creo que todo el mundo que viene a Camboya lo primero que hace es esto, y cuando se plantea un viaje para venir a este país, sin lugar a dudas, lo primero es visitar la civilización Gemer. Por lo tanto, yo voy a seguir visitando más templos y les iré contando. De los mejores amaneceres que hemos podido disfrutar en nuestra vida, aunque hay que decir que sí que nos sorprendió bastante que aquello estaba repleto de turistas. Angkor Wat es el templo principal de lo que fue la ciudad de Angkor, capital del Imperio Gemer. En el siglo IX, a pocos años del fundado, el rey Jayavarman se declaró como rey dios del imperio y mandó construir varios templos para reforzar su imagen sagrada. Esta tradición la continuaron sus sucesores, quienes siguieron construyendo templos y más templos de distintos tamaños y formas. El más grande de todos y a su vez el mayor edificio religioso del mundo es Angkor Wat. Hoy en día es el símbolo principal de Camboya y, como os he dicho, lo podemos disfrutar incluso en su bandera. Así fuimos recorriendo todo el interior del templo de piedra con la boca abierta porque no nos podíamos creer cuánta obra de arte junta. Nos íbamos encontrando pues en las paredes de sus interiores llenos de frisos en bajos relieves de gran tamaño. Dentro lo que encontramos
pues destacaba la gran cantidad de figuras femeninas. Se dice que son más de 2000 en toda la parte interna de Angkor Wat. El templo fue el centro político y religioso del imperio. Se calcula que dentro de sus paredes vivieron alrededor de 20.000 personas. Y justo a mis espaldas, el Bayón, otro de los templos más importantes aparte del Angkor Wat y más conocidos de aquí. Además, estando aquí, ahora sí que puedo decir que me siento como Lara Croft en Tomb Raider. Otro de los templos importantes es el templo de Bayón. Es una de las maravillas que se pueden encontrar en el complejo de Angkor Thom. En esta ciudadela, antigua capital del Imperio Jemer, Bayón ocupa un lugar destacado para los viajeros. De hecho, el templo de Bayón está situado justo en el centro de Angkor Thom. Las 4 puertas de acceso al recinto conducen en línea recta hasta este santuario, lo que nos muestra la importancia que en su época tenía Bayón como principal templo de la realeza jemer e incluso centro del poder político del imperio. La simple visión de sus torres, desgastada por los siglos y tomadas en parte por la jungla, despierta una sensación inefable en los viajeros. En cada una de las 54 torres del templo de Bayón hay esculpidos rostros sonrientes orientados en cualquiera de las direcciones cardinales. Así, muchísimos viajeros lo conocen como la sonrisa de Camboya. La mayoría de las torres poseen 4 de estas caras, pero otras muchas solo poseen 2 o 3. En total, hay más de 200 cabezas que contemplan a los peregrinos que acuden a contemplar la maravilla que supone este templo. Aunque cabezas son la de los chinos, que se reparten por todo el complejo y no dejan visitar nada. Al principio, las sonrisas despiertan una sensación de simpatía en los viajeros, pero al cabo, estos gestos pasan a tener un cariz irónico o soberbio. Según se cuenta, estos rostros representan al rey, el monarca que ordenó la construcción del templo como santuario budista, aunque tras su muerte alguno de sus sucesores de religión hinduista cambió la religión del templo. A lo largo de las galerías y terrazas del templo de Bayón, los relieves narran la historia del Imperio Jemer, con soldados marchando contra los enemigos o historias épicas y mitológicas. Recorrer estos frisos bellamente tallados y revivir la historia ya olvidada en ellos, mientras se siente la humedad y el olor vegetal de la jungla que aún reclama el terreno. Aunque si pensamos en la visita a Camboya, a Siem Reap, siempre pensamos que Angkor Wat es la que acapara todas las miradas, pero después de haber hecho este recorrido, hemos de decir que el templo de Bayón no deja a nadie indiferente y que seguramente es el que más impresiona, el que más se nos queda en la retina. Son muchas las cosas que nos sorprenden en esta visita a las ruinas de la antigua civilización Jemer, como por ejemplo encontrar a un señor que está esculpiendo sus propias esculturas a pie de carretera. Con un simple cincel en mano y muy pocos utensilios da forma a las pequeñas piezas que va exponiendo en el camino. También descubrimos que desgraciadamente la orfandad es bastante habitual en Camboya. Existen numerosos orfanatos que se hacen cargo de estos niños gracias a los voluntarios. Así pudimos disfrutar de un día de vacaciones y juegos en uno de los orfanatos. Nos encontramos en Thap Rong y seguramente muchísima gente lo recuerden porque aquí se grabaron muchas de las escenas que pudieron ver en la película de Tomb Raider.
Seguimos caminando por aquí, por en medio de la selva, que es donde se encuentra este templo prácticamente, y estamos escuchando una música de fondo, no sé si en casa lo pueden apreciar, y nosotros nos vamos a dirigir allí a ver qué es lo que está ocurriendo. Un beso para LG. James Bond, license to coffee. Cambodia James Bond. Gracias. Apun.